Buen día, mi nombre es Manuel Loera Parra, soy estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, estudio la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. El tema que les voy a presentar hoy es el efecto de la ingesta de bacterias probióticas aisladas de leche humana sobre la microbiota intestinal de personas con colon irritable. Los colaboradores de este proyecto son la doctora Blanca Rosa Aguilar Uscanga, el ingeniero Jesús Alonso Amezcua López, la licenciada en Medicina Jessica Guadalupe Solís Aguilar y su servidor, Manuel Loera Parra. Para iniciar, ¿qué son los probióticos? Son microorganismos viables y que en cantidades suficientes alteran la microbiota intestinal del huésped y ejercen efectos benéficos sobre su salud. Para considerarse un probiótico, ¿qué es lo que debe de tener el microorganismo? Bueno, debe no ser patógeno, debe de tener capacidad de adherencia y colonización, no debe ser sensible a enzimas proteolíticas, debe de ser de origen humano o animal. También debe ser capaz de sobrevivir en el ecosistema gastrointestinal, debe de producir agentes antimicrobianos, debe de producir inmunoestimulación y tiene que tener una permanencia estable y prolongada. ¿Qué es un prebiótico? Es un ingrediente selectivamente fermentado por la microbiota o por los microorganismos probióticos que permite cambios específicos tanto en la composición y o actividad de la microbiota gastrointestinal que nos confiere beneficios en la salud del huésped. En otras palabras, el prebiótico es la comida de los probióticos. Lo podemos encontrar en nuestra dieta diaria de alimentos no tan procesados como frutas, verduras, lácteos, tubérculos, semillas, cereales, etc. Y como información extra, cuando juntamos un probiótico y un prebiótico, tenemos un efecto simbiótico, lo cual también es positivo. Hablando de fármacos bioterapéuticos, bueno, prácticamente los fármacos bioterapéuticos son probióticos utilizados en la medicina. Deben de cumplir con las características de un probiótico, las que les mencioné. Aparte deben de ser viables, deben de ser estables en secreciones gástricas y biliares, deben de tener adherencia en el epitelio intestinal, producir sustancias antimicrobianas y deben de influir en las actividades metabólicas del cuerpo. En esta imagen podemos ver diferentes cepas que son utilizadas con potencial probiótico. Nosotros nos vamos a enfocar especialmente en el género Lactobacillus. La función de la microbiota intestinal tiene dos principales funciones, es la metabólica y la protectora. Hablando de la metabólica, debe de ayudarnos a la digestión de carbohidratos no absorbidos, a la reducción de lípidos sanguíneos, producción de vitaminas y otros cofactores de crecimiento y también nos ayudan a ahorrar energía en cuanto a metabolismo. En la función protectora deben de tener inactivación de toxinas bacterianas, también deben de tener un efecto o su función es un efecto de barrera frente a otros microorganismos que puedan ser patógenos, estimulan el sistema inmunológico constantemente y modulan el crecimiento de las células intestinales. Bien, ahora hablemos del síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Es un trastorno gastrointestinal funcional, o sea, es una afectación, es fisiopatológico, viéndolo así, en el cual los síntomas se deben a una disfunción del intestino que se caracteriza por un malestar abdominal o dolores recurrentes asociados a un hábito intestinal alterado. Tenemos diferentes tipos o cuadros de colon irritable. Hay un tipo de colon irritable que va acompañado de estreñimiento, hay otro que va acompañado de diarrea y el tercero puede tener ambos cuadros, estreñimiento y diarrea. Todos van acompañados de inflamación, incomodidad, pesadez, dolores y ardores. Aquí vemos una imagen de un colon irritado. Bien,
El síndrome de intestino irritable, de colon irritable, es una enfermedad que afecta directamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Su prevalencia mundial oscila entre el 1.1% y el 22.1%, ya que aquí influye mucho los factores genéticos, sanitarios, sobre todo los dietéticos y culturales de las personas, ya que es diferente una población europea, una población americana y una población africana o asiática, ya que en su cultura influye también la comida y no es el mismo alimento que tenemos nosotros a los en ellos. Otras causas que influyen directamente en el colon irritable es el estrés, la depresión, la alimentación, la genética y pues el estilo de vida de las personas. ¿Qué provoca el síndrome de intestino irritable? Bueno, una fibromegalia nos va a dar una depresión, la depresión nos va a llevar a una ansiedad, la ansiedad a una fatiga crónica. Los cuadros psicológicos sí son importantes aquí, ya que al tener una ansiedad las personas dejan de comer. Al dejar de comer empezamos a alterar nuestro proceso fisiológico del sistema gastrointestinal y se empiezan a alterar como ciertas funciones, y lo cual nos puede llevar después a desembocar a un síndrome de intestino irritable. Si bien se ha demostrado que el género Lactobacillus tiene efectos probióticos en conjunto con buenos hábitos alimenticios, ¿por qué no demostramos el efecto de las cepas que aislamos de la leche humana en pacientes con colon irritable y otros problemas gastrointestinales para prevenir o bien revertir los estragos del síndrome de intestino irritable y consecuencias, así también como para llegar a un resultado positivo con los pacientes y mejorar directamente su calidad de vida? Los objetivos de este trabajo son evaluar la ingesta de las bacterias probióticas, su efecto, sobre las personas que tienen síndrome de intestino irritable, comparándolo con personas sanas, sobre la colonización de la microbiota mediante el método de vaciado en placa. Otro es determinar mediante análisis químico-clínicos la variabilidad de la respuesta al tratamiento de las personas sanas comparado con personas que tienen el síndrome de colon irritable. Y el otro es determinar si existe una mejoría del estado de salud de los pacientes mediante asistencia nutricional en combinación con el tratamiento probiótico. Bien, ahora hablemos de la metodología usada. Primero hicimos una producción de biomasa en un cultivo de caldo MRS, es un caldo selectivo para lactobacilos. Centrifugamos la biomasa concentrada. Congelamos la biomasa obtenida con nitrógeno y la metimos a liofilizar durante 48 horas. Una vez liofilizada, pesamos la cantidad necesaria para obtener una concentración de 1 por 10 a la 9 por cada 0,1 gramos de biomasa. Una vez que obtuvimos el peso que necesitábamos de biomasa, combinamos las cepas, aforamos con prebiótico y llenamos cápsulas de tamaño 00 con prebiótico y probiótico. Llenamos un total de 2160 cápsulas y se inicia el tratamiento de la ingesta con los pacientes. Cabe mencionar que todo este proceso se hace en un ambiente aséptico. Para la selección de los pacientes, seleccionamos hombres y mujeres entre 18 y 55 años de edad, personas que fueran sanas, personas que tuvieran colon irritable, que tuvieran un historial clínico que avalara que tenían un colon irritable o que fueran sanos. Antes de iniciar el tratamiento de la ingesta de probióticos, se les tomó una muestra de heces, así como una muestra de sangre, para rectificar el estado de salud en el que ellos estuvieran y para rectificar cómo estaban más o menos de su microbiota. Se les hizo un coprológico general y también un coprocultivo para asegurarnos que no tuvieran otros agentes patógenos que pudieran interferir en nuestro estudio. Asimismo, en cuanto a nutrición, se les llevó y se les proporcionó asesoría nutricional por parte de un profesional en este ámbito, el cual les dio una lista de alimentos que debían de evitar. Los evaluó con su peso, altura, edad, talla, si tenían algún trastorno metabólico y hábitos que hacen en la vida diaria. Al inicio del primer tratamiento, fueron 30 días, se les entregaron a cada paciente 60 cápsulas. La indicación para los pacientes era tomar una cápsula por la mañana y otra cápsula por la noche después de los alimentos. Al finalizar los primeros 30 días, se les pidió una muestra de heces de nuevo
y se les llevó con la persona que les estaba ayudando en la asesoría nutricional para llevar un control de los cambios al inicio, durante y después del tratamiento. La muestra de heces se diluyó y se hizo un conteo para ver cuántos lactobacilos había en sus heces mediante el método de vaciado en placa. Cabe mencionar que un tercio de los pacientes eran placebos, tanto sanos como pacientes con síndrome de colon irritable. Para el tratamiento 2 también fue de 30 días, solo que aquí se les dio el doble de cápsulas, se les dieron 120 cápsulas por paciente. La indicación era tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la noche después de los alimentos. Se les tomó una última muestra de heces, una última asesoría nutricional y para finalizar una muestra de sangre para volver a hacer análisis químico-clínicos para compararlos al inicio y al final. Igual la muestra de heces se diluyó para hacer un conteo de vaciado en placa y las mismas personas que fueron placebos en el primer tratamiento fueron placebos en el segundo tratamiento. Bien, ahora hablando de los resultados que nos... Para el primer tratamiento, los resultados de los primeros 30 días, ellos ingirieron la cantidad que está en el recuadro verde de cada una de nuestras cepas. Eso ingirió cada persona por tratamiento los primeros 30 días. Las personas que tenían síndrome de intestino irritable, al primer mes de tratamiento en sus heces encontramos un promedio de 1.4 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por gramo de heces de bacterias acidolácticas, y de personas sanas un promedio de 1.06 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por cada gramo de heces de bacterias acidolácticas. Esto nos quiere decir que se encontró una cantidad mayor de lactobacilos en las heces de las personas con síndrome de colon irritable debido a su afección. Pero teníamos un límite. Entonces, si era más la cantidad de que las personas estaban evacuando junto con sus heces de lactobacilos, quería decir que no se estaban fijando. En este caso es una cantidad mínima que ya se esperaba, lo cual nos quiere decir que nuestros lactobacilos sí se están fijando en el intestino de las personas y se empezó a notar una mejoría en el primer mes. Esto nos quiere decir que sí funciona el tratamiento. Podemos notar que hay una diferencia un poquito, pues sí es notoria, entre las personas que tienen síndrome de colon irritable y las personas sanas. Las personas que tienen síndrome de colon irritable están evacuando un poco más de células y debido a su afección, de que tienen el colon inflamado y no está funcionando al 100%. Entonces, por eso las personas sanas retienen un poco más de células. Para los resultados del tratamiento 2, como pudieron observar, se les dio el doble de cápsulas, pero también se elevó la cantidad de células que se les dio a cada una de las personas. Ingirieron más lactobacilos de nuestras 3 cepas por cada tratamiento por paciente. Como ya esperábamos, les estábamos dando una concentración más elevada, entonces esperábamos que hubiera un poquito más de evacuación de células. Efectivamente sí pasó eso, pero esta vez pudimos obtener que en las personas que tenían síndrome de colon irritable, su promedio fue de 1.7 por 10 a la 4 y de sanos de 1.6 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por gramo de heces de bacterias acidolácticas. Entonces, al segundo mes se observa que se equilibró respecto al número de bacterias acidolácticas en las heces tanto de personas que tenían colon irritable como personas sanas. Esto comprueba que las bacterias acidolácticas fueron adheridas al intestino y ya que hay menos pérdidas de bacterias. Además, al observar una disminución de la inflamación del intestino en personas con la afección, al presentar menos inflamación pudieron evacuar mejor, lo cual disminuyó los síntomas del colon irritable y por eso se equilibró, ¿no? Al haber menos inflamación hubo una mejor colonización de nuestros lactobacilos, lo cual indica que nuestro tratamiento sigue funcionando. Bien, ahora hablando de testimonios, estos son testimonios directos escritos por cada uno de los pacientes. Nos dicen que tuvieron una buena experiencia con las cápsulas, que se aminoró casi al grado de desaparecer los problemas de estreñimiento y de pesadez de años que tenía, eso nos dice Humberto. Laura nos dice que al principio no notaba cambios, pero conforme pasaron los días del tratamiento, su inflamación, dolor y ardor desaparecieron casi por completo y le gustó mucho. Michelle
nos dice que conforme inició el tratamiento ella tenía dolor, inflamación y estreñimiento. Y al finalizar el tratamiento ya no estaba estreñida, ni tenía dolor de estómago, ni tenía la incomodidad de la inflamación, ni gases. Por último, Sandra, para no llenarlos de testimonios, nos dice que al principio no notaba diferencia, pero conforme pasaron los días, ella fue a evacuar más veces al baño, su inflamación disminuyó y que le gustaría seguir usando el tratamiento de probióticos. Bien, hablando un poquito de resultados ahora, vemos aquí un gráfico de pastel en el cual nos dice la mejoría del estado de salud al finalizar el tratamiento de todos los pacientes, sanos o de síndrome de intestino irritable. El 85% tuvo una mejoría significativa, mientras que el 15% no. ¿Qué quiere decir esto? Ese 15% no tuvo una mejoría significativa ya que eran los placebos, mientras que los demás tuvieron una mejoría significativa, tanto sanos como personas con síndrome de intestino irritable. Las personas sanas también aumentaron un poco sus evacuaciones y decían que se sentían con más energía. Esto quiere decir que a las personas que les dábamos placebo solamente les dábamos un prebiótico, pero no les dábamos los probióticos. Entonces, quiere decir que hay una diferencia significativa entre darles las células a no dárselas. Ahora hablando de los pacientes con colon irritable específicamente, tenemos tres criterios que son las evacuaciones, la desinflamación y la comodidad. Se puede observar que fue antes, durante el tratamiento y al finalizar el segundo tratamiento. Antes del tratamiento, sus evacuaciones eran mínimas, de tener una evacuación de aquí puse una escala de 1 a 10 solamente para verlo representativo, pero hablando con ellos era una evacuación una cada 24 horas, una cada 48 horas, o cuando venían con cuadros de diarrea eran evacuaciones seguidas y después eran días de estreñimiento. Entonces, durante el tratamiento fue mejorando a tener de 1 a 2 evacuaciones por día y al finalizar el tratamiento ya tenían hasta 3 o 4 evacuaciones por día. Entonces, ellos estaban fascinados y felices. En su desinflamación va a la par de la comodidad. Al inicio, pues era muy poca la desinflamación que tenían, se la pasaban inflamados después de comer, lo cual los hacía sentir muy incómodos. Conforme fueron pasando el tratamiento, se observa que su desinflamación aumenta, ya no tienen inflamación y la comodidad aumenta. Por lo tanto, pues nada. Para concluir, evidentemente se notó la mejoría en los pacientes desde las primeras semanas de tratamiento, observando que incrementó el número de evacuaciones por cada 24 horas. La inflamación disminuyó a tal punto de desaparecer, así como las molestias tales como ardor y dolor, lo cual elevó la comodidad y calidad de vida de los pacientes notablemente. Al inicio del tratamiento también cabe mencionar que algunos pacientes que tenían a comer mucho en la calle, encontramos que tenían salmonelosis asintomática y que al finalizar el tratamiento la salmonela desapareció, lo cual demuestra la capacidad de colonización y actividad antimicrobiana de estas cepas contra los patógenos, favoreciendo aún más la salud del hospedero. El tratamiento funcionó bien y actualmente se están estudiando otras formas de administración de estos probióticos, tales como alimentos, suplementos y otros biofármacos, tal como es el caso de este estudio. Muchas gracias por su atención. Buen día.